Buenas tardes. Antes de comenzar, agradecemos colocar sus teléfonos celulares en modo de silencio o apagarlos durante la realización del evento. Gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera etapa de la presentación del Código Iberoamericano de Ética Judicial, organizado por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Excelentísima Corte Suprema y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, con la colaboración de la Universidad Santo Tomás. Saludamos a señora Ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, doña Rosa María Maggi Ducumón, señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, don Rafael Corbalán Pasols, señoras y señor Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, doña Mónica Olivares Ojeda, don Pedro Huizo Gutiérrez y doña Marilyn Fres Araya, señora Contralora General de la República Regional de Tarapacá, doña Mariela Fernández Ramos, señor Fiscal Regional Subrogante de Iquique, don Gonzalo Guerrero Reyes, señor Defensor Regional de Tarapacá, don Marco Montero Cid, señor Secretario Regional Ministerial de Justicia, don Fernando Canales Hertenbach, señoras y señores representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, señoras y señores representantes de la Universidad Santo Tomás, señoras y señores. El Código es un instrumento cuya elaboración se impulsó en la Cumbre Judicial Iberoamericana y se creó no solo para guiar la conducta de los juzgadores y sus auxiliares, sino también para facilitar la reflexión ética sobre los diversos aspectos de la función que desempeñan. Nace fruto del diálogo regional entre los países iberoamericanos e inspirado en los códigos de ética ya existentes en alguno de ellos, y se presenta como un decálogo de principios, reglas y virtudes judiciales que se consideran idóneos para constituir un referente deontológico. El Poder Judicial de Chile ha adherido al Código Iberoamericano de Ética Judicial y ha complementado reglamentaciones internas con principios éticos que emanan de él. Para dar inicio a esta actividad, que está siendo transmitida en directo vía streaming a través del canal de televisión del Poder Judicial, nos entregará unas palabras de bienvenida la señora Ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, doña Rosa María Maggi. Muy buenas tardes. Es para mí un gran honor estar presente en esta reunión que da inicio a la jornada organizada por la Corte de Apelaciones de Iquique con la coordinación de la Corte Suprema. Y quiero darles la bienvenida y agradecerles mucho su presencia en este lugar, donde podemos, para invitarlos a reflexionar acerca de los valores éticos que son tan importantes para el desempeño de la función judicial. Tenemos, como decía nuestro presentador, desde luego hago mío los vocativos del presentador anterior, pero como decía la persona que nos presentó, se trata de reflexionar en esta jornada acerca de los principios y deberes éticos del juez. Pero desde ya yo quiero explicarles que el Código Iberoamericano de Ética Judicial al que ha adherido nuestro país, incorporando todos sus principios a las normas que nos regulan, tiene por objeto buscar la excelencia en el servicio judicial. No se trata de ninguna manera de entrometerse en en la independencia que tienen los jueces. Se trata exclusivamente de incorporar determinados valores que hacemos nuestros para poder mejorar la actividad judicial y para incorporarlos como normas de conducta en toda nuestra conducta y actuar profesional.
La adopción de estos principios nos va a permitir siempre enfrentar situaciones nuevas, porque todos los jueces nos vemos enfrentados a determinadas situaciones en que se puede comprometer nuestro desempeño por situaciones externas, y eso es lo que tratamos de evitar previniendo estos conflictos y aprender el mejor modo de encararlos. Existen en el Código un conjunto de principios fundamentales informativos que pueden asistir y auxiliar a los jueces a la hora de enfrentar las dificultades. Y al incorporar estos principios de comportamiento cotidiano en todos los jueces, se les impulsa entonces a cultivar las virtudes que caracterizan al hombre justo. Detenerse en el análisis de los deberes y obligaciones de los jueces, que es lo que nosotros queremos hacer durante esta jornada, nos va a ayudar a tomar mejor conciencia acerca de la forma en que debemos desempeñar nuestra labor. No hay duda que en la actualidad la ética es un problema fundamental para la sociedad. Es una cuestión que necesariamente involucra al Poder Judicial. La ética constituye una eficaz herramienta en contra de la corrupción, y por ello ha ido cada vez adquiriendo un importante rol en la sociedad hasta constituirse en una exigencia de nuestro tiempo. La aspiración de fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia y brindar un servicio confiable se pretende hacer efectiva mediante la observancia de determinados principios y virtudes judiciales, entre ellos la honestidad profesional. La honestidad profesional que el Código la aprecia como necesaria para fortalecer la confianza de los ciudadanos y para contribuir al prestigio de la justicia. Las consideraciones que ya expresaban los principios de Bangalore, que para establecer determinados estándares de conducta judicial, dejan en claro la categoría de este requerimiento ético al expresar que la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad del Poder Judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática moderna, y que es esencial que los jueces, tanto individual como de forma colectiva, respeten y honren las funciones jurisdiccionales como una encomienda pública y luchen para aumentar y mantener la confianza. Estos mismos principios de Bangalore son recogidos por el Código Iberoamericano, que en su exposición de motivos justifica la adopción de medidas basadas en el respeto de principios éticos que van a regular el comportamiento de los jueces ante la necesidad de asumir un compromiso institucional con la excelencia del servicio de justicia y contar con un instrumento apto para fortalecer la legitimación del Poder Judicial. Quiero insistir que al regular los deberes y exigencias éticas a que deben quedar sujetos los jueces, el Código no aspira al logro de la perfección individual de los jueces. Lo que quiere es asegurar a los ciudadanos el derecho a contar con una justicia seria y confiable. Este interés de proporcionar un servicio judicial de excelencia impregna todas las normas de conducta que aparecen en el Código, que pretende reconquistar la confianza de la ciudadanía aceptando incluso mayores exigencias que las que se le exigen al hombre común. Así, el artículo 43, que integra el capítulo relativo a la responsabilidad institucional, se refiere de manera explícita al deber del juez de promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza hacia la administración de justicia. Entonces, es precisamente la necesidad de suscitar confianza en el servicio de justicia la que impone a los jueces el deber de mantener un comportamiento que no deje lugar a dudas acerca de la rectitud de sus actuaciones. Por eso hay que insistir en el verdadero sentido de las normas éticas, que, como digo, no tienden al perfeccionamiento individual de cada uno de los jueces, sino que nada más que a satisfacer la necesidad de la sociedad de contar con una justicia confiable. Si uno analiza, por ejemplo, el Código al referirse al principio de independencia, aconseja al juez no exteriorizar opiniones que puedan mostrarlo susceptible de presiones o influencias. Y el artículo 3 establece: el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial. Y cuando se refiere a la imparcialidad, el artículo 13 dispone: el juez debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables,
proveniente de su propia conducta o de otros integrantes de la oficina judicial. Entonces, el primer desafío que se nos presenta al abordar este tema es lograr que se comprenda el verdadero sentido y la finalidad de la regulación ética, y a ese objetivo apunta este encuentro. Espero que en esta instancia de reflexión logremos comprender mejor el concepto de la ética judicial y que con ello se pueda contribuir a que se mantenga en nuestro medio la integridad y buena conducta que caracteriza tradicionalmente a los jueces. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su señoría excelentísima. A continuación, comenzaremos con las exposiciones, informándoles que al final de todas las presentaciones habrá una breve sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, el señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, don Rafael Corbalán Pasol, nos ofrecerá su exposición Ética y Función Judicial. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Un pequeño alcance, van a haber preguntas, pero no sé si respuestas. Así que para que tengan presente aquello. Quiero comenzar con una frase que ojalá al término de esta relación se logre alguna inquietud respecto a aquello. La ética es más importante que las leyes. Winston Marsalis. Ha comido los vocativos señalados al comienzo de esta jornada y, bueno, les quiero señalar que en mi calidad de presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique me ha correspondido en esta ocasión exponer, o más bien dar una mirada de cómo y de qué manera los principios contenidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial se encuentran plasmados en nuestra legislación nacional y el por qué deben estar presentes en nuestro quehacer judicial. Si bien es cierto, los jueces tenemos responsabilidad administrativa, penal y civil en el desempeño de nuestras funciones, no podemos olvidar, y menos aún, dejar de lado la responsabilidad ética, que debe estar presente en nuestro comportamiento cotidiano. Ello por cuanto, si bien muchas veces nuestro actuar se sujeta y sujetará a las disposiciones legales, el deber y el compromiso ético resulta más amplio y a veces más exigente. Este tema resulta cada vez más recurrente y una preocupación diaria en nuestra actividad y de todos aquellos que trabajamos en el Poder Judicial. Tanto es así que desde el año 2003 nuestro máximo tribunal ha estado preocupado de la ética judicial. Al efecto, se han dictado y elaborado variadas actas en las que se han abordado diversos temas relativos a la materia, regulando incluso la recepción de premios y reconocimientos por parte de los miembros del Poder Judicial, para finalmente, el 14 de diciembre de 2007, dictar el acta número 262 del mismo año, cuerpo que refunde todos los autos acordados dictados referidos a la ética judicial. En esta misma línea, importante es destacar que no solo la excelentísima Corte Suprema se ha preocupado de abordar el tema de la ética, sino que también la Academia Judicial, como formadora de los futuros miembros del Poder Judicial, independiente del escalafón al que ingresen, esta institución ha procurado que la dimensión ética sea uno de los puntos focales en la formación inicial y en la capacitación continua, tal como lo es en la actualidad en la mayoría de las escuelas judiciales. Así lo refiere don Eduardo Aldunate, director de la Academia Judicial, quien además explica que en el caso del programa de formación, la estrategia es mixta. ¿Qué quiere decir aquello? Por cuanto, junto con los aspectos teóricos, se incorporan talleres donde los futuros y futuras candidatas a cargo del escalafón primario se ven enfrentados a problemas éticos concretos. A modo de referencia, parece oportuno, solo de manera general, enumerar los principios de la ética judicial iberoamericana. Independencia, cuya finalidad no es otra que la de garantizar a todos los ciudadanos el derecho a ser juzgado de manera objetiva, sin arbitrariedad y respetando los derechos fundamentales. La imparcialidad, entendida como el derecho de los justiciables a ser tratados con igualdad sin discriminación. La motivación no es más que la obligación de los jueces de fundamentar y motivar sus resoluciones y así asegurar en parte la legitimidad de estos. Una decisión carente de motivaciones se convierte en una decisión arbitraria. Conocimiento y capacitación. Exigir de la Administración de Justicia un servicio de calidad. Justicia y equidad. Es llegar a la justicia a través del derecho. Responsabilidad institucional.
No solo el juez debe cumplir con las obligaciones específicas de carácter individual, sino que debe además asumir un compromiso activo en el buen funcionamiento de todo el sistema judicial. Cortesía. La conducta que deben los jueces no solo respecto de sus colegas, sino que a todos los miembros del orden judicial, a los abogados, a los testigos, a los justiciables y en general a todos quienes se relacionan con la administración de justicia. Integridad. La actividad del juez fuera del ámbito jurisdiccional ayuda a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura. Transparencia. El juez debe evitar comportamientos y actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social. Es una garantía de la justicia en sus decisiones. Secreto profesional. Es el deber de guardar absoluta reserva y secreto respecto de las causas de tramitación y con todo aquello que conoce en el ejercicio de sus funciones. Prudencia. El juez, al adoptar una decisión, debe analizar las diferentes alternativas que ofrece el derecho y valorar las distintas consecuencias que traerán aparejadas cada una de sus resoluciones. Diligencia. Rapidez en la solución de los conflictos, evitando decisiones tardías. Honestidad profesional. Es necesaria para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia y contribuye al prestigio de la misma. Todos estos principios están permanentemente vinculados y presentes en cada una de nuestras actividades. A modo de anécdota, puedo recordar que en mi primer cargo en el escalafón primario, en la ciudad de Cochrane, como secretario del juzgado, como me tocó corresponder materias diversas entre esas familias, menores en esa época, y después de atender y solucionar un conflicto en materia de familia, al día siguiente una de las partes llega con un cordero a mi oficina. Y me lo traía como regalo, se sintió tan conforme con la atención que llega, miró por la ventana y me dice: esto es para usted, señor secretario. Yo miré, dije, en realidad me sorprendí, venía de Santiago, por lo tanto fue bastante extraño ver algo así. Sin duda que no acepté el regalo, gracias a Dios y la ética soy vegetariano, así que por esa razón no lo acepté. Bien, retomando el tema central, preciso de señalar que cada uno de los principios antes singularizados se encuentran contenidos en nuestra legislación. En particular, muchos de ellos resultan coincidentes con las bases fundamentales de la administración de justicia, normas y reglas que regulan el ejercicio de la jurisdicción y señalan asimismo a los magistrados cómo deben actuar ministerialmente, sin perjuicio, por cierto, y conforme al material reunido durante la preparación de la presente locución, estimé necesario y quizás fundamental ahondar en el principio de la independencia, que por lo demás no por algo se encuentra encabezando los principios de la ética en el Código de Justicia Iberoamericano. Al respecto, el doctor en filosofía de nacionalidad argentina, Julio de San, en su obra La ética, los derechos y la justicia, señala que la figura del juez y la función judicial pueden considerarse como una de las más antiguas de las sociedades humanas. El juez sirve al derecho y a las instituciones, pero la conciencia del derecho no se hizo reflexiva sin la personificación de la justicia en la figura del juez. En tal sentido, el juez como el derecho son más antiguos que todas las otras instituciones. Existieron incluso antes que las leyes. La reflexión sobre el sentido de la función del juez en la sociedad actual no es una cuestión que interesa solamente a los jueces, a los juristas, sino a todos los miembros de esta sociedad, porque ella habrá de responder a la pregunta por el sentido de la justicia como principio fundamental del Estado de Derecho democrático y de todas las instituciones de una república. Debido seguramente a los hechos mencionados, la representación tradicional de la función del juez lo reviste de una extraordinaria y temible autoridad que al interpretar y aplicar las leyes conforme a las cuales vivimos, se extiende a todos los espacios de la vida social. Las importantes facultades que inviste la función judicial parecen requerir a estos funcionarios también unas extraordinarias cualidades morales e intelectuales y las más exigentes pautas de conducta. Una de las cargas de ser juez es la expectativa social de que uno se eleve por encima de la posición del común de los hombres y sea capaz de dispensar justicia con una objetividad semejante a la sabiduría divina, independiente de las presiones de la vida cotidiana y libre de influencias políticas. El juez tiene que resolver las más difíciles disputas legales con la sabiduría de un Salomón. Tal es la representación idealizada del juez, que tendría que aspirar a hacer algo de eso, pero tal idea tiende igualmente a oscurecer la dimensión humana de la tarea práctica de administrar justicia.
Los jueces, por una parte, pueden experimentar la imagen tradicional y las expectativas consecuentes sobre su persona como una sobreexigida o sobreexigencia agobiante, pero también pueden refugiarse en ella como un halo protector que refuerza su autoridad. Ninguna de estas dos actitudes parecen aceptables, ni sobrecargar a los jueces con exigencias sobrehumanas de objetividad e imparcialidad, ni encubrir sus falencias humanas mediante la sacralización de su función. La actitud crítica comienza más bien por reconocer que la objetividad y la imparcialidad son ideales muy difíciles de alcanzar, que los juicios y las decisiones humanas en todos los campos del conocimiento y de la acción son falibles y están enraizados en la subjetividad. El realismo filosófico nos recomienda un cierto escepticismo con respecto a las posibilidades y alcances de la autocrítica. La crítica de los propios prejuicios es lo más difícil, pocas veces se practica, y en todo caso tiene un umbral bastante bajo y nunca es enteramente confiable. Por eso, el conocimiento objetivo y la otra búsqueda de la verdad requieren ante todo una condición moral, la disposición para escuchar a los demás, para aceptar sus buenas razones y para retractarse por la apertura al diálogo crítico. El juez, que antes de escuchar un caso tiene la conciencia de que todos los hombres piensan con determinados prejuicios y pueden ser engañados por sus preferencias, tiene mayores posibilidades de hacer un esfuerzo consciente para lograr mayor imparcialidad y desapasionamiento que aquel que se cree que su elevación al tribunal lo ha transformado de una sola vez en el instrumento deshumanizado de una infalible lógica de verdad. Puede pensarse que la postulada apertura para escuchar todas las opiniones situarían al juez en una posición de vulnerabilidad y debilidad frente a las influencias externas, que pondría quizás en riesgo el otro principio fundamental de la independencia judicial, por cuanto no es aceptable nada que lesione la seguridad de la investidura judicial, que socave la posición de respeto en que tradicionalmente se han mantenido los jueces, o para decirlo brevemente, que amenace directa o indirectamente la independencia de la función judicial. No debería olvidarse, sin embargo, que el fundamento de la exigencia del mayor respeto de la independencia de juicio que tienen los jueces es que estos deben estar libres de todo tipo de presiones o influencias para la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos y para poder aproximarse lo más posible a la imparcialidad en sus sentencias. La independencia judicial es concebida casi siempre de manera meramente negativa y parcial, como la remoción de obstáculos externos, pero es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que los obstáculos más difíciles de vencer para alcanzar la buscada imparcialidad son los obstáculos internos, de los propios prejuicios. Es un engaño pensar que la remoción de las presiones y condicionamientos externos o la protección contra ellos es condición suficiente para la independencia de juicio, como si esta fuera una propiedad natural y espontánea del sujeto. La imparcialidad no plantea el requerimiento de que el juez no tenga opiniones y simpatías. Lo que se requiere es que, a pesar de ellas, el juez sea interiormente libre y capaz de dar cabida a diferentes puntos de vista, y que sea capaz de actuar en relación a ellos con una adecuada apertura de espíritu. En primer término, frente a los propios jueces, como independencia de juicio respecto a sus inclinaciones y opiniones o prejuicios personales, y en segundo lugar, y en la medida en que se puede confiar en la independencia interna de los jueces, la sociedad tiene que unirse a ellos para defender junto con ellos la independencia judicial frente al poder político y a otros poderes sociales en que pueden influir o condicionar sus decisiones. Por ello, es necesario otorgar a los tribunales tanta independencia cuanta sea necesaria para que los jueces puedan prescindir de los posibles impedimentos y para apartar los condicionamientos que pueden hacerlos abandonar la búsqueda de la verdad objetiva y de la justicia. Retomando nuestro tema central y siguiendo al autor Coto Rúa, la justicia significa equilibrio, conforme al criterio clásico platónico, es decir, la armonía de todos los valores jurídicos. Impone al juez el deber de dictar una sentencia que contemple la preservación del orden y la seguridad, el poder y la paz, la cooperación y la solidaridad. El juez es un órgano de la comunidad y, como tal, debe contribuir con su sentencia a la afirmación del orden, es decir, una secuencia regular de los comportamientos y de los acaecimientos naturales que permita a las partes y a la comunidad en su conjunto
actuar con eficacia al insertarse los actos en la cadena de los acontecimientos y lograr los objetivos deseados. ¿Qué duda cabe que el valor justicia, junto con los demás valores supremos tales como la vida, la libertad, la igualdad y la solidaridad, deben constituirse en pilares del ordenamiento jurídico, siempre enlazados de forma significativa a los valores de la ética, de manera que más allá de las normas jurídicas exista un conjunto de normas éticas que han de guiar a funcionarios y al Estado en la tarea de transformarlo y crear un nuevo ordenamiento jurídico. Y tal tarea recae de igual manera y con una vital preponderancia en la judicatura. El administrador de justicia debe tener presente que la justicia es indispensable para la vida social, porque encierra un valor decisivo, la unidad y la solidaridad, como lo he dicho reiteradamente. El que actúa por convicción interna en virtud de este valor se comporta equitativamente, concede a cada uno lo necesario, aunque la ley escrita no lo ordene. Recordemos la cita inicial. Con la finalidad de lograr una mayor probabilidad de hacer justicia, el juez deberá, en caso necesario, recurrir a los principios y valores que sirven de base al ordenamiento jurídico, entre los cuales encontramos precisamente la justicia, debiendo incluso, en las esferas de discrecionalidad que le ofrece el derecho, orientarse por consideraciones de justicia y de equidad. En efecto, el artículo 37 del Código Iberoamericano de Ética Judicial consagra que el juez equitativo es el que, sin transgredir el derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento y que puedan extenderse a todos los casos sustancialmente semejantes o similares. Ahora bien, la dictación de un fallo justo o lo más cercano a ello es el más primordial de los deberes que debe cumplir la judicatura. Para lograr tal objetivo, deberá el sentenciador recurrir a todos los medios que el ordenamiento judicial le entrega, debiendo a las partes, de todas formas, cumplir con la carga de contribuir en aportar los medios de convicción más idóneos. No obstante, si tal labor de los litigantes no se cumple de manera tal que permita al juez lograr su convicción acerca de la ocurrencia de los hechos en materia del conflicto, en la mayoría de los ordenamientos procesales se cuentan con las herramientas necesarias para alcanzar tal convencimiento, pudiendo cumplir con el deber fundamental de justicia. En caso contrario, la decisión carecerá de tal valor. El alcanzar tal objetivo requiere de todas formas que la doctrina procesal moderna se direccione hacia el abandono del estatismo del fallador, llevando el rumbo hacia un buen activismo judicial. No obstante, en los últimos años ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores, sustentando la frecuencia con que tal labor se escapa del ámbito de la mera resolución de conflictos, sea del orden privado o público, adoptando posiciones que van más allá de ser un mero espectador, sino asumiendo un rol más activo en la vida social. Gran parte de esas críticas dicen relación con cierta inconexión con la sociedad, alejándose de su labor primaria. Otro cuestionamiento de bastante relevancia en la actualidad es el actuar en ocasiones como un verdadero activista, llegando a ser tachados de diferentes o de estar politizados. No obstante las críticas aludidas precedentemente, no cabe duda que en un Estado moderno el hacer justicia es de interés público, y el único medio éticamente aceptable para ese objetivo es el descubrimiento de la verdad. El juez se haya autorizado para alcanzar la verdad del proceso, ejerciendo una serie de actuaciones, incluso oficiosas, en miras a un interés superior de justicia, sin atender si suple o no la inactividad voluntaria o involuntaria de las partes. Lo anterior, dado que el sentenciador se constituye en la concretización de un órgano del Estado, cuál es el Poder Judicial. Un juez que abdique de tan sagrada misión no estará comprometido con el orden legal vigente ni con las garantías constitucionales, y el pronunciamiento judicial podría pecar de arbitrario. Otra cuestión importante que debemos indicar y que va en directa relación con lo que hasta aquí hemos señalado, dice relación con la necesaria confianza que debe existir en la correcta administración de justicia, labor que en definitiva se materializa, se plasma en la decisión jurisdiccional, la que, como hemos apuntado, debe ser justa o a lo menos fundada, entre otros, en los valores de la justicia y la ética. Una sociedad que coloque en duda la ecuanimidad, objetividad o rectitud de juicio de las personas encargadas de administrar justicia está destinada irremediablemente a sufrir continuas y graves tensiones que pueden incluso, en última instancia, poner en peligro la propia existencia democrática del Estado. Por ello,
la garantía de que el proceso será conducido por un juez imparcial o la necesidad de que el juzgador se sitúe como tercero que irá a valorar intereses ajenos es de la esencia de la actividad jurisdiccional del Estado moderno. Pero todo lo anteriormente expuesto pierde relevancia si la labor de la jurisdicción no va dirigida por los principios éticos necesarios para alcanzar los objetivos propugnados. En esta labor, el Código Iberoamericano de Ética Judicial cumple un papel de enorme relevancia. Propone en su exposición de motivos la aprobación de un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, en virtud de las exigencias que el propio derecho plantea a la actividad judicial, profundizar en las mismas y añadir otras, de cara a alcanzar lo que podría llamarse el mejor juez posible para nuestras sociedades. La ética judicial incluye los deberes jurídicos que se refieren a las conductas más significativas para la vida social, pero pretende que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos por su valor intrínseco, esto es, basada en razones morales. Además, completa esos deberes con otros que pueden parecer menos perentorios, pero que contribuyen a definir la excelencia judicial. De lo cual, se sigue que la ética judicial supone rechazar tanto los estándares o conductas propios de un mal juez como los de un juez simplemente mediocre, que se conforma con el mínimo jurídicamente exigido. A este respecto, corresponde advertir que la realidad actual de la autoridad política en general y de la judicial en particular exhibe una visible crisis de la legitimidad que conlleva en los que le ejercen el deber de procurar que la ciudadanía recupere la confianza en aquellas instituciones. La adopción de un código de ética implica un mensaje que los mismos poderes judiciales envían a la sociedad, reconociendo la inquietud que provoca esa débil legitimidad y el empeño en asumir voluntariamente un compromiso fuerte por la excelencia en la prestación del servicio de justicia. Conforme se explicita en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, reformado el 2 de abril de 2014, en la 17ª reunión plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile, el ejercicio de la función judicial no debe obviamente ser arbitrario, pero en ocasiones es inevitable que el juez ejerza un poder discrecional. Esa discrecionalidad judicial implica innegables riesgos que no pueden solventarse simplemente con regulaciones jurídicas, sino que requieren el concurso de la ética. Parece así adecuado que a la hora de plantearse el nombramiento o la promoción de los jueces o de enjuiciar su conducta en cuanto jueces, se tengan en cuenta aquellas cualidades o hábitos de conducta que caracterizan a la excelencia profesional y que van más allá del mero cumplimiento de las normas jurídicas o la posesión de uno u otro curso de perfeccionamiento o posgrado. Se observa de lo señalado que la justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico, por cuanto esta consagra a nivel supremo en gran parte de nuestros ordenamientos jurídicos, constitucionales y legales, como un principio fundamental, considerando que el Estado de justicia es el que tiende a garantizar por encima de la legalidad formal, estableciendo no solo el valor de justicia, sino regulando expresamente el derecho de acceso a la misma y a la obtención de una tutela efectiva de los derechos e intereses de las personas, organizando tribunales que deben garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismo. Cabe recordar que en el Estado de Derecho al juez se le exige que se esfuerce por encontrar la solución justa y conforme al derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia, y que ese poder e imperio que ejerce procede de la misma sociedad, que a través de los mecanismos constitucionales establecidos los coge para tan trascendente y necesaria función judicial, con base en haber acreditado ciertas idoneidades específicas. De igual forma, debemos considerar que el proceso, como método de resolución de conflictos de relevancia jurídica, impone el respeto de los principios de probidad, imparcialidad e imparcialidad, ya que tanto o más relevante que la respuesta que pueda dar el juez es el valor involucrado en ello. En este sentido, hoy el desafío es mayor. La realidad de Iberoamérica requiere compenetración con estos valores y de su eficacia en la realidad para la satisfacción del valor de la justicia. Finalmente, y al igual que al inicio de mi presentación, en que recurrí a una cita del gran músico y jazzista Wynton Marsalis, deseo concluir con una frase de otro profesional destacado, y no precisamente en el área de la filosofía,
lo que demuestra la cercanía de la ética con cualquier oficio o profesión que ejerzamos. Así, el ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Walter Stewart, refirió: la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Muchas gracias. Palabras del señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique. Tras su exposición, continuamos con la presentación Juez y exigencias éticas judiciales. Exposición de la señora juez del Tercer Juzgado de Letras de Iquique, doña Carola Agurto Cordonés. Hago presente que se acaba de integrar el tercer exponente, don Pablo Muñoz, producto de una contingencia profesional que tuvo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hago míos los vocativos de quien me antecedió. Mi exposición. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi exposición tratará sobre el juez y las exigencias ético-judiciales. Para iniciar mi ponencia, quiero compartir con ustedes las palabras del doctor Javier Saldaña Serrano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, quien señaló que la ética judicial le exige al juez un esfuerzo mayor al solo cumplimiento de las normas. La ética judicial entiende que los bienes a resguardar son tan importantes que exigen del juez su máximo esfuerzo profesional. Se requiere que aquel que vaya a desempeñarse como tal cuente con una buena reputación por su integridad, compromiso con la justicia y la dignidad de las personas, carezca de pomposidad y tendencias autoritarias, conozca las normas éticas de su rol, tenga capacidad para escuchar, vocación de servicio, sea honesto, estudioso, imparcial, independiente, responsable, ponderado, ecuánime, íntegro, perseverante, valiente, respetuoso de los otros, puntual, paciente, conciliador y afable, entre otras características. Parece que son demasiadas para que estén en una sola persona, ¿no es cierto? En el Código Iberoamericano de Ética Judicial queda muy claro la obligación que debe tener el juzgador de actuar con ética. Y no solo eso, sino dejar patente que actúa con ética, tanto en el ámbito profesional como en el de su vida privada. Además de encontrar un punto de equilibrio racional entre sus valores y los del bien común que le exige la sociedad. Así, en el numeral 4 del Código se señala que el poder que se confiere a cada juez trae consigo determinadas exigencias, que serán inapropiadas para el ciudadano común, que ejerce poderes privados. La aceptación de la función judicial lleva consigo beneficios y desventajas, pero también cargas y desventajas, señala el Código en este numeral 4. Desde esa perspectiva, el juez no solo debe preocuparse de ser un hombre ético, ¿no es cierto?, según la dignidad propia del poder conferido, sino que también debe parecerlo, de manera de no suscitar legítimas dudas con respecto a lo que la sociedad espera de un fallo o una sentencia justa. La ética judicial debe proponerse y aplicarse desde una lógica que es ponderativa, que busca un punto razonable de equilibrios entre uno y otros valores. Si se requiere los valores del juez en tanto ciudadano y los valores del juez en tanto titular de un poder del Estado, cuyo ejercicio va a repercutir necesariamente, ¿no es cierto?, en los bienes y en los derechos y en los intereses de individuos concretos, que son los ciudadanos que concurran, ¿no es cierto?, a la justicia para resolver sus conflictos. El juez es la persona que ejerce la potestad jurisdiccional del Estado, aplicando el derecho al caso concreto. Pero en esta función, que es la función social de impartir justicia, debe no solo aplicar el derecho y las normas jurídicas, sino que también debe aplicar los principios generales y debe hacerlo siempre con un respeto de los derechos y las garantías
fundamentales que están reconocidos en un Estado democrático de derecho. Así, la jurisdicción podemos mirarla desde el punto de vista de esta exposición, no desde el poder, sino que la vamos a mirar desde la función del juez, desde la función que el juez debe y deberá cumplir en la sociedad, como garante, ¿no es cierto?, de estas garantías reconocidas en la Constitución, como un máximo juzgador y defensor de los derechos humanos. Para que las resoluciones de un juez estén legítimas y sean legitimadas en la sociedad, deben dar seguridad y certeza jurídica al ciudadano. Para eso es necesario que la sentencia esté motivada. Motivación que es uno de los principios que está recogido en el Código Iberoamericano. La motivación no puede limitarse a invocar normas solamente. Deben ser expresadas también en un lenguaje que sea claro, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y que deben ser comprensibles por toda la sociedad. Eso una manera también de legitimar la función judicial, a través de un lenguaje claro vertido en las sentencias. Por otro lado, los principios éticos que configuran este repertorio de las exigencias nucleares de la excelencia judicial, siendo el objetivo primario de la ética judicial la consecución de un buen juez, o como algunos doctrinarios hablan del mejor, el juez excelente, la ética nos propone un modelo, aquel que posibilita la máxima perfección moral, alcanzable en el ejercicio de la profesión. El profesor Joseph Aguiló Regla, en su trabajo Dos concepciones de la ética judicial, sostiene la tesis de que si hay un ideal de regulación, entonces hay espacio para la ética judicial, porque hay un ideal de juez. Así, el deber ético que tiene el juez no es otra cosa que el cumplimiento en grado de excelencia de su deber jurídico. Es decir, el deber jurídico es lo mismo en ese sentido que el deber ético. En algunos tiempos, en el pasado, se pensó que hablar de deber jurídico era contrario al deber ético. Hoy en día son sinónimos. El profesor Manuel Atienza, en su libro de Cuestiones Judiciales, se pregunta: ¿quién es un buen juez? Indicando que no resulta viable definirlo en términos puramente normativos, de deberes y de derechos, como un mero ejecutor o aplicador de la ley, sino que más bien un buen juez es aquella persona que cuenta con ciertas cualidades esenciales para hacerlo, y esas cualidades son las que el autor llama virtudes judiciales. Y se pregunta en dicho trabajo cuáles debieran ser las virtudes propias de esta labor judicial, y se responde que las más importantes, como lo establece el doctor Javier Saldaña Serrano, que otro jurista, en su libro Ética Judicial, denominado Virtudes del Juzgador, y habla de 3 grandes virtudes que debiese tener todo juez: independencia, imparcialidad y objetividad. Y ellas las explica a la luz de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia está presente a lo menos en las siguientes acciones del juzgador, donde las podemos identificar: cuando delibera, cuando juzga y cuando ordena, es decir, cuando resuelve el asunto. Así, una buena deliberación requiere una buena memoria, dice este jurista, docilidad de carácter, meditación ponderosa y disuasiva. Se basa en la respuesta que intuitivamente proponga el juez, conocimiento del derecho y también de la justicia. Aunado a ello, un juez prudente debe ser discreto además del problema, sometido a su decisión y entregado a su trabajo. Y ahí suma además la discreción que deben tener todos los jueces al momento que resuelven, ¿no es cierto?, los conflictos jurídicos. Justicia, como segunda virtud cardinal. Se ha dicho que un hombre solo puede ser llamado bueno si es un hombre justo. Por lo que debemos concluir que los jueces deben ser hombres buenos que en forma constante y prudente ejercitan el hábito de la voluntad de dar a cada uno lo que le es suyo, su derecho, lo que le es debido. Fortaleza. Un juez solo puede ejercitarse en la virtud de la fortaleza si antes ha conocido el bien y lo justo. Así, la fortaleza de todo juzgador se mostrará protegiendo dicho bien o protegiendo la justicia. Templanza. Para ello recurre al diccionario de la Real Academia Española,
quien define la templanza como una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. En tal virtud, no es posible que un juez decida sobre algo si es vencido y dominado por sus bajas pasiones o instintos. Si bien pareciera ser que una primera aproximación al conflicto jurídico podría ser intuitiva, eso no puede ser una razón para resolver el conflicto jurídico. Independencia. Virtud específica y propia de la labor judicial. No está en la nómina de las virtudes cardinales la independencia, pero sí podemos entenderla como la autonomía de la conciencia del juez. La autonomía de la decisión, esa conformidad que debe existir entre la razón y la voluntad con el bien y con lo justo en el caso específico en que se debe resolver. Imparcialidad. Imparcialidad entendida como una falta de un designio anticipado o de una prevención a favor de contra o en favor de alguien que permita juzgar o proceder con rectitud. Un juez también debe ser objetivo, actitud que debe asumir el juez para rechazar todas influencias o motivaciones que estén en su fuero interno y que puedan conducirle a tomar una decisión que esté más apegada a motivaciones de índole personal o buscando un reconocimiento profesional o defensa de ideologías políticas, sentimientos o incluso convicciones religiosas. De eso el juez no debería considerarlo, nunca debería estar dentro de sus motivaciones, ni siquiera en sus motivaciones internas que no quedaran plasmadas en la sentencia. Todo debiera tratarse de ser, parece, buena persona. Todo lo que se ha dicho hasta acá por los autores parece que nos conduce a pensar de que el buen juez es sinónimo de buena persona, requisito esencial para hacerlo. Y cabe preguntarse, ¿una mala persona, moralmente hablando, puede llegar a ser un juez correcto? Si pensamos en el buen juez, debemos también pensar en una buena persona. ¿Existen ciertos rasgos de carácter que se han asociado a esta idea de virtud? Honestidad, justicia, como habíamos dicho, templanza, como habíamos repasado. Ya Aristóteles decía que el juez debía tener sabiduría práctica. Requisito necesario para tener cualquier otra virtud, es decir, para poder acceder a cualquier otra virtud había que empezar por esa sabiduría práctica. ¿Y qué es la sabiduría práctica para Aristóteles? Es la capacidad de reconocer las razones que son pertinentes en un caso concreto. Capacidad que tiene una dimensión necesariamente emocional, ya que las emociones son esenciales en el momento para percibir aquellos rasgos importantes para resolver el caso que se nos ha puesto bajo, ¿no es cierto?, nuestra decisión. El comportamiento del juez moralmente adecuado hacen de él y por ende de su ejercicio profesional actos correctos, por lo que la ética privada de los jueces resulta indispensable para que esto suceda. Así el juez deja su impronta personal y sus más íntimas convicciones morales, políticas y sociales en los estados de cosas que interpreta. Una mala persona terminaría necesariamente siendo un mal juez. El profesor argentino Jorge Malé enseña, ya en su libro denominado Vida privada de los jueces, ha llegado a reconocer que los jueces, para poder juzgar con acierto, dice dicho autor, deben ser sobrios, equilibrados, pacientes, trabajadores, respetuosos, con capacidad para saber escuchar los argumentos de las partes y con habilidad suficiente para poder superar sus propias limitaciones personales. Para este autor, la vida privada de los jueces es importante y los ciudadanos debieran estar atentos y pendientes y debieran conocer algunos de los ámbitos de esta vida del juez para saber si el juez es independiente, es imparcial al momento que dicta su fallo. Va al extremo este autor. En la voz del autor, jueces íntegros en sus vidas privadas aumentarían la posibilidad de que su labor profesional sea igualmente buena. La exigencia es ser cada día un ser humano más virtuoso para así contribuir a la confianza de los ciudadanos y de la sociedad. Queda ese interrogante luego de leer a ese autor. ¿El juez y la función que debe cumplir debe dar garantía a los ciudadanos? Sí. ¿De la legalidad de su decisión? Sí.
Y eso debe traducirse en que los deberes del juez implican el deber de tomar decisiones cuyo contenido sea una aplicación del derecho. Nadie podría pensar en un juez que resuelve una controversia no aplicando el derecho que corresponde o aplicando una ley que está derogada. Eso necesariamente conduciría a pensar que es un juez ignorante y por lo mismo es un mal juez, ¿no? Que no está lo suficientemente capacitado para ejercer esa función judicial. Así, no resulta imaginable que un juez que ejerce jurisdicción eluda el derecho, no lo aplique, se someta a personas o cumpliendo funciones representando otros grupos para decidir la controversia, o intereses de terceros, o yendo más lejos, el propio interés del juez. Así, la ética no solo nos demanda fallos motivados, sino que también fallos justos y con argumentación jurídica, y exige ciertos comportamientos personales o cierta idoneidad ética que debemos cumplir los jueces. No es lo mismo un juez capacitado, como decíamos anteriormente, que un juez ignorante en el derecho, ya que esto repercute en una buena, mala o mediocre decisión. Luego, no es lo mismo un juez independiente de aquel que no lo es y que busca plasmar en la decisión motivaciones de terceros. La exigencia es que no solo debemos ser independientes, sino que también debemos proyectar hacia la sociedad que lo somos y que lo parecemos. La independencia puede verse afectada, por ejemplo, por el uso de las redes sociales, que está tan de moda. Si el juez las usa, por ejemplo, para realizar comentarios políticos que pudiesen influir en un caso del cual esté conociendo, sin duda eso todos pensaríamos que está vedado para el juez. No así el uso de la red social con prudencia. El uso de la red social con prudencia, además, está ratificado, ¿no es cierto?, porque es nuestro propio Poder Judicial el que tiene Facebook, ¿no es cierto?, tiene un Instagram, tiene un Twitter. Lo que no hace sino confirmar que los jueces también lo podemos hacer, pero no podemos emitir opiniones a través de las redes sociales que puedan ver afectada la independencia y la imparcialidad del juez y también ver afectada la imagen del Poder Judicial frente a la sociedad. El juez como tercero, imparcial y equidistante, este modelo de juez que tan pronto llega a su conocimiento una causal de inhabilidad la constata, pareciera ser fácil de entender, pero no ocurre lo mismo con aquellas causas que se encuentran vinculadas a la interioridad del juez, algo que viole la conciencia moral del juez. Quizás ahí resulta más complejo de señalar cuál es el límite. El decoro y los problemas del decoro en la vida privada de los jueces, en el espacio público. ¿Será la ética la que debe prohibir, por ejemplo, que un juez se emborrache en algún bar de su ciudad? ¿O acuda a un lugar de prostitución? ¿O que reaccione descontroladamente en un partido de fútbol e insulte, ¿no es cierto?, al árbitro? ¿Cuál será el límite? Pareciera ser que la moral que se aplica a todos los ciudadanos y a toda la sociedad también es aplicable al juez. Porque esas conductas que están antes descritas son moralmente reprochables para el ciudadano común y también lo son, con mayor razón, para el juez. El juez debe garantizar que cualquiera que sea la decisión es producto de un trabajo realizado con conocimiento del derecho y con apego y respeto a los derechos fundamentales. Lo demás, el ámbito personal, su vida privada, no debiera afectar la legitimidad, siempre que su conducta no se encuentre reñida o abiertamente reñida con la moral y la ética y los principios básicos que nos rigen en la sociedad. Por lo que el juez actual puede ser una persona sociable, usar redes sociales, como veníamos diciendo, vestirse quizás de colores más fuertes, tomarse unos vinos con amigos en el bar de la ciudad con prudencia, practicar un deporte extremo. Esto me trae a la mente recuerdos de mis primeros cursos de la Academia Judicial, hace 10 años atrás, donde todos los compañeros estaban vestidos de colores más bien grises, ¿no es cierto? Hoy en día, cuando acudo a los cursos de la Academia Judicial, es posible ver a los jueces vestidos colores verdes, amarillos y rojos, lo que me hace pensar que esa imagen que se tenía de ese juez más bien sobrio, austero, incluso para algunos, incluso la sociedad pensaba que los jueces estaban aislados socialmente o que tenían la obligación de aislarse socialmente. Pareciera ser que esa imagen ha dado paso a un juez que vive en el mismo mundo donde vive el resto de los ciudadanos, pero sin olvidar el autocontrol.
para proteger la independencia y la imparcialidad que tan necesaria es y que son de la esencia de la función judicial. Este modelo ético de las virtudes judiciales que se han rápidamente repasado en esta exposición es patrón, a juicio de la doctrina, para que la labor judicial y un criterio de orientación, incluso para ir pensando en cómo seleccionar y promocionar, ¿no es cierto?, a los miembros del Poder Judicial. Mi visión en los años que llevo de juez es que los jueces que integramos el Poder Judicial en nuestra labor diaria tenemos como objetivo final entregar un trabajo de excelencia. Fallos que no apliquen una ley de manera matemática, sino que demuestren un esfuerzo de entregar una decisión justa, que aplique principios generales, respete los derechos fundamentales, la búsqueda de la verdad ante todo. Y como reflexión final, mejor persona podemos ser cada día, de la misma manera que podemos ser mejores jueces. Preocupación y búsqueda que debiera ser perpetua para legitimar nuestra labor y con ello al Poder Judicial frente a la sociedad y a los ciudadanos que concurren a los tribunales para obtener la resolución de sus conflictos de una manera justa. A continuación, es el turno del académico de la Escuela de Derecho y presidente del Comité de Ética de la Universidad Santo Tomás, don Pablo Muñoz Bravo, quien se referirá a equidad, ética y justicia. Buenas tardes, señores magistrados, académicos, alumnos, autoridades e invitados. Como yo soy de la vieja escuela, y digo esto por si no lo habían notado, iniciaré mi intervención con la fórmula que ocupamos los abogados al iniciar los alegatos ante los tribunales superiores de justicia. Fórmula que se ocupa no como un signo de sumisión, sino más bien en señal de reconocimiento y respeto por una dilatada y honrosa carrera de los magistrados a quienes nos dirigimos. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, iniciaré algunas meditaciones en voz alta respecto de la equidad, la ética y la justicia. Como una aproximación al tema de la ética en el ejercicio de la magistratura, podemos señalar que hoy, en estos tiempos con demasiada frecuencia, frente a la imputación de conductas indebidas de cualquier persona o funcionario, los aludidos expresan que su conducta es legal o que no está sancionada por la ley, con lo que se manifiesta que el marco del actuar correcto de un ciudadano estaría delimitado por la legislación. Es más, la principal justificación ante cualquier denuncia de un actuar incorrecto, podemos escuchar que tal conducta no es delito. Y también que hay que dejar que las instituciones funcionen aludiendo al trabajo de los tribunales de justicia, que serían los únicos en ponderar su conducta. Tales argumentaciones son ciertas, pero precisamente el tema que nos preocupa en esta breve jornada es otro. Es mucho más exigente, ya que alcanza no solo al cumplimiento externo de una conducta con el texto de la norma, sino que alcanza también a la corrección y a la rectitud de las intenciones, de las motivaciones con que se cumple una función pública. Las meditaciones de esta tarde, entonces, giran en torno a preguntas como: ¿basta que mi actuar sea legal para que sea correcto? ¿Basta que mi actuar no sea delito para que yo sea un buen funcionario público? Claramente, la legalidad no puede ser el marco exclusivo de nuestro actuar, ya que el derecho debería ser la última ratio, la última forma de intervención del Estado en nuestra vida y en nuestro actuar en sociedad. Meditemos lo siguiente: los cuidados y atenciones de una madre o de un padre para con sus hijos derivan y tienen su origen en las obligaciones que establece el Código Civil y las leyes de familia. Los cuidados y procedimientos médicos que requiere un paciente son otorgados por el facultativo en un hospital para evitar denuncias por negligencia médica.
sin duda hay un ámbito que es en el ser humano superior a la normativa legal, que se inserta con mayor profundidad en el alma humana y que la ennoblece. Este es el campo de la ética, sobre el cual ya han expuesto con mucha claridad mis predecesores en esta jornada. Desde este punto de vista, un código de ética judicial es una declaración de intenciones, ya que debemos resaltar que este Código Iberoamericano de Ética Judicial no contempla un capítulo de sanciones, de penas o de castigos por su inobservancia. Y en mi opinión, esto es uno de sus mayores méritos. Destacamos solo algunos de sus principios. El artículo 35. El fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. Desde la perspectiva del Código de Ética Judicial, la norma legal es un instrumento, es un medio para alcanzar un bien superior, un valor que es de aquellos más preciados como más relevante por nuestra sociedad, la justicia. Así, en este acápite el Código de Ética es preciso. En todos los procesos, el uso de la equidad estará especialmente orientado a lograr una efectiva igualdad de todos ante la ley. Para ilustrar este tema nos detendremos en la representación de la justicia. Recordemos esa escultura, esa efigie, esa imagen. Una mujer con los ojos vendados pisando una serpiente sobre o al lado de algunos libros, con una balanza en la mano derecha y una espada de doble filo en la mano izquierda. ¿Qué nos simboliza esta figura? ¿Por qué pone un pie sobre una serpiente? Porque desde la tradición bíblica y también en el origen de otras religiones, los ofidios son la representación del mal. Así, el ideal de justicia es que siempre vence al mal. Para Sócrates, el obrar mal es fruto de la ignorancia. Según él, nadie obra mal a sabiendas. Lo que nos une con la siguiente imagen, ¿por qué se grafica de pie sobre algunos libros o al lado de algunos libros esta imagen? Porque estos representan la sabiduría. No solo la ley escrita, los códigos, sino el saber. La justicia se nutre de conocimiento, no solo del mundo, sino también del alma humana. Y para ello, no solo el juez, sino que el abogado en general debe ser un hombre o una mujer culto, de vocabulario amplio, de sólidas bases intelectuales, cuyas fuentes son los libros. Por eso esa representación. ¿Y por qué esta imagen tiene los ojos vendados? Porque para el ideal de justicia, para alcanzar la equidad, no se ven las diferencias entre las personas, no se ven las diferencias raciales, no se ven las diferencias religiosas, las diferencias económicas, ni de género. Simplemente se quiere caracterizar que este ideal, frente a la justicia, todos comparecen en igualdad de condiciones, sin privilegios. ¿Y por qué una espada? Porque la justicia en esta etapa de evolución del ser humano, si no es acatada, debe ser aplicada coactivamente si se hace necesario, es decir, a través del uso de la fuerza. Y es esto lo que simboliza la espada, el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado a través de los órganos jurisdiccionales. Y una balanza representa el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio se alcanza al encontrar el justo medio, el centro, el punto en que dos fuerzas se anulan. En otras palabras, un punto en que ninguna persona o grupo de personas pesa más que otro. En esa balanza no hay predominio, no hay relaciones asimétricas como se dice hoy, sino por el contrario, hay relaciones igualitarias, hay horizontalidad. Ahí donde hay equilibrio hay equidad. Equilibrio y equidad. No es casualidad que ambos términos tengan la misma raíz etimológica. Y finalizamos nuestra intervención
reseñando o tratando de explicar por qué la justicia se representa como una mujer. ¿Por qué no podría ser un varón con una espada y una balanza en la mano? Por una parte, esto tendría una explicación histórica. La ubicamos en la teogonía, el origen de los dioses, ya que es heredera de las representaciones de diosas egipcias como Maat e Isis, de divinidades griegas como Tamis y Dis, o ya en Roma claramente Justitia, divinidades que siempre se representaron con una balanza en las manos. Pero en lo personal me inclino a pensar que la imagen femenina de la justicia se explica porque entre los elementos, entre los ingredientes de la justicia no está solo la razón, la lógica o la hermenéutica, sino también sentimientos como la piedad, la misericordia, la compasión y la clemencia, que asoman en la soledad del despacho del juez o jueza en el momento previo a firmar su sentencia, y seguro que la corrige, para atemperar su rigor, para armonizar con bondad lo resuelto. Sin duda la justicia tiene corazón de mujer. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Pablo Muñoz Bravo. A continuación, daremos inicio a la sesión de preguntas. Estas se realizarán a través de micrófonos que se encuentran en el salón con este fin. Para ello, deben levantar la mano para que así una persona se acerque con el micrófono y todos podamos escuchar las dudas y consultas. Se ofrece la palabra. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Mi consulta va por la siguiente vía. Por años de años se ha enseñado en las escuelas de derecho del país que la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo, lo debido, su derecho, el derecho de cada uno. Y el derecho es limitado o es circunscrito simplemente a aquello que está escrito en las leyes. Y la labor del juez, que al dictar sentencia, al resolver un conflicto de relevancia jurídica, se limita solamente a la aplicación de la ley escrita al caso concreto. Lo que hemos escuchado ahora en estas presentaciones es un gran cambio, ¿ya?, en toda esa doctrina antigua, pero que todavía sigue permeando la labor de los jueces en la actualidad, en trascender lo que es la ley y determinar la justicia, no solamente a la ley escrita, a integrar, digamos, el derecho o aplicar la ley al caso concreto, sino también a acompañar esta labor de las normas de equidad, de ética, o las máximas o los principios fundamentales que informan el derecho, para lograr integrar realmente lo que es justo, digamos, en el caso concreto. ¿Cómo ven ustedes hoy día la labor del juez a la luz de estos cambios o de estas doctrinas antiguas que han permeado las facultades de leyes en el país por tantos años? En otras palabras, ¿sigue siendo igual o hay realmente un cambio en llevar la labor del juez no solamente a la simple aplicación de la ley, sino también a considerar en sus fallos motivaciones que son extralegales? Buenas tardes. ¿Se escucha? Yo no lo veo como un cambio, sino porque nadie podría pensar en fallar contra la ley. ¿No? Porque así como está planteada la pregunta, pareciera ser que podríamos los jueces no aplicar una ley
y aplicar solo el principio. Y yo creo que eso no es posible, ¿no? Yo creo que podemos complementar el razonamiento jurídico, la argumentación jurídica, con los principios a la luz de siempre de la ley aplicable al caso concreto. Yo creo que el juez no puede abandonar la ley y quedarse solo con los principios, sino que puede argumentar jurídicamente con la ley y los principios. Así lo veo yo por lo menos, como juez civil. Más allá que el juez civil está mucho más limitado en lo que es la resolución del conflicto y lo que es la interpretación y la aplicación de la ley civil. Más o menos en la misma línea, yo creo que efectivamente al interpretar algunas normas, yo creo que ahí el juez puede jugar un poco más con el rol de la ética y con los principios que hemos tratado de dar a entender en estas ponencias. Y particularmente comparto, como dice la magistrada, quizás en la parte penal puede haber quizás algún rol donde uno pueda buscar más esta paz social, en aplicación de algunas atenuantes, por ejemplo. No se rían, por favor, ahí Pedro, Mónica, Mari nos está dando la cabeza también. Efectivamente, yo creo que ahí uno puede jugar un poco y tratar de buscar la paz social para dejar de buena manera y un poco más conforme a los intervinientes. No va a ser fácil, siempre hay uno que no va a estar conforme, ¿no? Pero yo creo que esa es hay diversas leyes que se han dictado que tienen nombres de determinadas personas, de las víctimas que han sido ellos, y muchas veces los jueces han tenido que interpretar en la ley Emilia algunas cosas, la pluralidad de malhechores que se eliminó también ha tenido que algunas veces buscarle el sentido, porque si no quedan también algunas sanciones quizás pueden ser excesivas respecto a lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que en esa labor se plasma un poco lo que hemos tratado de explicar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que se vincula con lo que señaló el ministro Corbalán en la primera presentación. Lo que pasa es que usted expresó algunas ideas vinculadas con el tema del activismo judicial, en que los jueces en definitiva tienen el deber de buscar la verdad, y para ello señaló que podrían eventualmente dictar pruebas de oficio que intentarán buscar este fin. Pero en ese sentido, ¿cómo concilian ustedes los jueces cuando tienen que fallar un asunto, si tienen, digamos, pendiente este deber, digamos, que por lo menos la doctrina del activismo judicial es bien constante en repetir que digámoslo así, la única forma de lograr la justicia es a través de los jueces que buscan la verdad, por ejemplo, a través de la prueba de oficio, versus otro principio que es muy relevante también, como la imparcialidad? Porque en definitiva ahí está como el choque de fuerzas entre un juez imparcial, es el juez que se aleja lo más posible del conflicto, o sea, el juez más imparcial posible es el que se aleja más del conflicto. Sin embargo, el juez activista es el que se involucra más en el conflicto, independientemente que las partes hayan sido negligentes en la aportación de los medios de convicción. Por lo tanto, ¿cómo analizan ese tema ustedes a propósito de todos estos valores y principios que contempla el Código de Ética Judicial, que tuve la oportunidad de hojear acá en este momento, porque la verdad es que no lo había revisado antes? Porque a mí en lo personal me preocupa este tema a propósito, y lo digo, hoy en día me voy como tranquilo de no ser juez, porque en definitiva, con todos los deberes éticos que ustedes acaban de expresar, los jueces se van con una mochila tremenda, porque a los que nos toca litigar vamos a ponernos un poco más exigentes en ese sentido. Pero, ¿cómo concilian ese punto de vista de la imparcialidad versus el activismo judicial, considerando obviamente que lo que está en juego en definitiva es la resolución de un caso donde hay una parte que va a perder y otra que va a ganar, y obviamente el concepto de justicia que ustedes tengan respecto de ese caso también va a influir en la decisión? Bien, después de esta pregunta no se va a ir tranquilo en todo caso. A ver, es difícil, sin duda, pero me pongo en el caso de que cuando un juez, y así lo estimo, dicta una medida para mejor resolver, yo pienso que no lo hago para favorecer a una u otra parte.
porque no sé el resultado de esa prueba que yo estoy decretando de oficio. Creo que precisamente va para tratar de llegar a una acertada resolución, para poder buscar una solución justa al conflicto que se ha puesto en nuestra competencia. En materia penal probablemente es más difícil ahora. Sabido es que con preguntas aclaratorias muchas veces jueces se pueden exceder y ahí sí están favoreciendo a algunos de los intervinientes. No es la idea. Sin duda las preguntas aclaratorias tienen que ser precisamente aclarando los dichos que se han vertido. Si ahí se introduce algunos antecedentes, bueno, no es culpa y espero que el juez no lo haya buscado sin duda. Pero este activismo pasa por eso, pasa precisamente porque uno también tratar la búsqueda quizás con los elementos que están, y lo que decía recién, y también creo que lo señalé yo un poco en lo que se manifestó precedentemente, es del buen juez, tratar de no quedarse con lo que viene precisamente en un expediente, en una carpeta digital, sino que tratar de buscar, de ir más allá, incluso con los elementos que están ahí. Pero más que nada este activismo, insisto, se da probablemente en materia civil, en materia laboral también. Entiendo que pueden de alguna manera obtener algunas posibilidades de medios para que uno pueda acercarse, no favoreciendo, porque eso es lo que uno tiene que tener como fin último, que lo que yo estoy decretando es para buscar la solución más justa, como lo señalé. Y reitero en eso, o sea, no pienso ni pretendo ni creo que un juez pueda decir voy a resolver o a buscar algún medio determinado para tener la posición del demandante, para favorecer al demandado, querellante, fiscal, defensor. Así lo veo. Yo también considero que la imparcialidad no pugna con las medidas para mejor resolver que están en el Código de Procedimiento Civil. Todo lo contrario, considero que fortalece el principio de la imparcialidad, ¿no? Porque lo que realmente busca es esclarecer el asunto controvertido, ¿no? Entonces no lo veo como una pugna, sino lo veo como algo que fortalece el principio de la imparcialidad, ¿no? Por lo menos cuando yo las dicto busco eso, ¿no? De las distintas áreas de la administración de justicia hacen también distinto el rol del juez. En el ámbito de familia, claramente el juez tiene un rol mucho más activo y tiene mucho más facultades legales para actuar de oficio, pero es por las distintas materias con que tiene que resolver de pronto vulneración de derechos, y eso en donde tiene que tener claramente un rol activo de protector del más indefenso, lo que no lo hace perder imparcialidad frente al conflicto que está tratando de resolver. En el ámbito penal es distinto porque tiene ahí un ente con muchas facultades que es el Ministerio Público, de modo que ahí el juez y el tribunal oral en lo penal, en el juicio, habrá de sopesar si las teorías del caso sostenidas por la Fiscalía fueron adecuadamente acreditadas. Ahí su rol es distinto. Pero en el ámbito laboral también puede que tenga algún rol para actuar de oficio, también en área en favor del más desvalido, ¿ya? Lo que en caso alguno le restan imparcialidad, ¿ya? Al contrario, como dice la magistrado, la refuerzan. El ámbito civil es distinto. Las medidas para mejor resolver permiten aclarar algunos temas dudosos al momento de dictar sentencia. De modo que sí, hoy día los jueces toman un rol más activo, es porque el proceso ha cambiado claramente desde el 2005 en adelante en el ámbito de familia, ni hablar en el ámbito penal, y también una fuerte reforma procedimental en el ámbito del trabajo, que refuerzan la responsabilidad del juez, refuerzan, yo diría, la exigencia de una sólida formación jurídica a los jueces de hoy, y por eso la ley le entrega entonces una responsabilidad mucho más grande que antes.
así a capela nomás. Una reflexión más que nada, entre reflexión, duda y claramente, obviamente, saber su opinión con respecto a la tendencia política. ¿Cómo afecta a la ética judicial la tendencia política, independiente cuál esta sea, a la labor de los magistrados? Hace un tiempo atrás se vio en las noticias que un tanto porcentaje, decía la prensa, tanto porcentaje de magistrados a nivel nacional eran de izquierda, decía, o de derecha, en general. Entonces, ¿cómo esto ve afectado a la ética, también el aspecto religioso? ¿Cómo ve afectado esto a la ética en todo esto? Es una duda por lo menos que me salta, porque si bien los magistrados son ciudadanos, son personas que también tienen derecho a tener una opinión política o religiosa, su labor como magistrado igual les coloca en una esfera especial ante la opinión pública. Entonces, que como magistrado, saliéndose de su rol de persona, tengan a lo mejor una tendencia política o religiosa, ¿cómo esto puede afectar la ética judicial? A ver, personalmente, a mí no me ha afectado nunca, y creo que profesión como la de abogado más política no puede ser. Por lo tanto, si no opinamos nosotros, de manera, incluso de manera interna, que es lo que uno eventualmente puede hacer, porque claramente se va a malentender porque la gente y la sociedad no entiende que uno probablemente puede opinar de X manera porque dice, va a resolver siempre igual. Y eso no es así. Yo en ese sentido estoy absolutamente tranquilo respecto de tanto posición religiosa, católica, protestante, lo que pueda tener, como también en la parte política. Así que lo que se haya dicho, creo que fue además en una reunión privada que tiene todo el mundo legítima posibilidad de poder hacerlo, y no me siento, insisto, para nada afectado respecto de alguna presión, ni de superiores, ni del índole religioso o católico, político, para nada. Yo siento como juez que la motivación política pudiese afectar la independencia, ¿no? o la imparcialidad, si esa motivación política de una u otra manera queda o puede entreverse la argumentación jurídica de un fallo, por ejemplo, ¿no es cierto? Quizás ahí uno podría tener ciertas dudas con respecto a aquello, pero recordemos que el juez es un ciudadano igual que los otros y tiene derecho a tener una opinión política, en la medida que esa opinión política obviamente no afecte la imparcialidad y la independencia. Tiene que estar registrado en el auto. Está todo bien. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, también aprovecho de felicitar por esta iniciativa. Aquí me parece muy positivo que el Poder Judicial esté encabezando hoy día, liderando este proyecto de regulación ética de la institución judicial. Vinculado a eso, a ver, lo deslizaba en alguna parte de su presentación el ministro Corbalán y también parte de la magistrada, ¿cierto? Y ahí tengo la siguiente duda. Una de las cosas que se plantea hoy día tiene que ver con vamos a usar este término, crisis, no sé, para denominarlo de alguna forma, de confianza y de legitimidad que existe por parte, o que existiría, lo voy a poner en potencial, por parte de la ciudadanía hacia la labor judicial. Y hablo de esto cuando uno mira los estudios, ¿cierto? Se documenta sobre el tema, generalmente las investigaciones que se hacen acerca de sondeos de popularidad o de conocimiento y de crédito que tienen las instituciones del Estado. El Poder Judicial aparece, ¿cierto?, dentro de aquellos que está entre los más bajos a nivel nacional. Entonces, vinculado a la pregunta que hacía el compañero anterior, yo me pregunto si en qué medida aquel posicionamiento que hoy día tiene, o juicio que hace la ciudadanía respecto del rol que tiene el Poder Judicial o los jueces en general, no está de alguna forma relacionado con, y miren cómo lo voy a plantear, con el ajustar o con el, por decirlo así, con el correcto proceder ético que han tenido o que han mantenido los jueces hasta el día de hoy
¿ya? En las decisiones que se adoptan, ¿ya? Porque no obstante las presiones que pudieron haber existido, que han existido, y se ha mencionado ahí, desde el mundo político, desde los intereses el mundo social o de las redes sociales, ¿cierto? No obstante todo ello, y no obstante este interés, ¿cierto?, que existe de querer captar o coaptar de alguna forma la función judicial a los intereses particulares de un sector de la sociedad, los jueces se han mantenido o procurado mantener siempre rectos, imparciales, independientes en sus decisiones. Y no será tal vez esa forma de proceder correcta desde lo legal y desde lo ético el costo que hoy día asume, ¿cierto?, el Poder Judicial cuando se mide popularidad, se mide legitimidad, se mide confianza en que la ciudadanía tal vez malinterpreta que un correcto proceder, ¿cierto?, es sinónimo de ignorancia o de desconocimiento del derecho y de la aplicación de la ley. Y acto seguido, y con esto termino, mi pregunta o mi reflexión aquí viene en la siguiente medida: si es que acaso un Poder Judicial que finalmente adscribe o finalmente se repliega, ¿cierto?, cede a esta presión, ¿ya?, y finalmente tiende a hacer a fin de lograr mayor popularidad, siguen la idea, mayores tasas de aceptación ciudadana, finalmente eso no termine siendo un Poder Judicial que vaya en contra justamente de estos principios, de estos valores de los que hoy día recoge el código deontológico, que nos habla de la independencia, de la salvaguarda de los derechos fundamentales y la de no tener, porque así lo dice expresamente en el artículo primero, una situación o una posición de privilegio dentro de la sociedad. Eso Me quedo un poco con lo último que señaló. Yo creo que efectivamente se entienda, pero claramente el desconocimiento y la ignorancia afecta a esa imagen que se tiene del Poder Judicial. Nosotros, dentro de las actividades que tiene el Poder Judicial en general y la Corte, aquí yo lo he visto, las vinculaciones que hay con las distintas, con la comunidad en general, cuando han ido a las Cortes y se han hecho estas visitas, la gente se da con una percepción distinta. Y eso que hemos hablado 10, 15, 20 minutos, lo suficiente para que entiendan cuál es la labor de los jueces. Y generalmente esto va enfocado al ámbito penal, porque ahí es donde la gente critica cómo la pena está, por qué lo dejan en libertad, por qué no la dan prisión preventiva. Si no piden la prisión preventiva, no la podemos dar. Entonces ya eso es lo primero que hay que enseñar. Entonces, lamentablemente hay un desconocimiento y eso afecta a que la gente crea que la justicia es para quienes tienen dinero, que la justicia se venden, dicen los jueces vendidos, quizás cuánto recibieron por este resultado, y eso yo creo que es labor sí del Poder Judicial, y así está encaminado con todas las distintas comisiones que se han ido formando, precisamente en tratar de informar, de poder enseñar, y también, bueno, las facultades de Derecho sin duda que tienen una opinión acá y una voz que en primera línea para poder enseñar, porque yo trato de hacer clases en esta universidad y efectivamente cuesta incluso gente que ha tenido una formación poco mayor también tiene un desconocimiento. El otro día nos invitaron para una determinada actividad y no veníamos en el listado de la institución. Y yo le dije a la periodista, Loreto, pregunta qué pasa. Llamó, no, si ustedes están invitados, dije. No estamos en el listado, pero si están invitados, está el fiscal invitado. Entonces todavía, después de tantos años que aún confundan Poder Judicial, Fiscalía, llama la atención. Y fue una actividad oficial. Entonces, uno obviamente, tantas versiones que se dicen, quedó en prisión preventiva 60 días. Y resulta que esa persona supuestamente mató a alguien, violó a alguien, y la gente dice, pero ¿cómo le dan 60 días? Pero esos son los plazos de investigación que se fijaron. La prisión preventiva jamás tenía un plazo. Pero
en realidad no sería comercial que un juez salga explicando eso, la gente va a cambiar inmediatamente el televisor. Entonces, cuesta. Es labor en estas cosas, en las aulas, en las visitas guiadas que se hacen en los tribunales. Yo creo que ahí un poco podemos ir quizás cambiando la percepción, pero no que los jueces cambien sus resoluciones para agradar a la gente. Creo que eso no sería lo correcto. Medio segundo. La verdad es que en Chile existen más de 15 millones de abogados. Y todos saben más derecho que los jueces, que los abogados, y entonces que haya una crisis respecto de la opinión pública sobre la labor del Poder Judicial, la verdad es que no me parece que sea una crisis en realidad. Caricaturas, porque no es otra cosa, como la puerta giratoria, hacen incluso que el debate sobre el actuar de la justicia se reduzca. Y termina, no, que la puerta giratoria sí, la puerta giratoria, y no hay otro análisis más profundo que la puerta giratoria. Si nosotros le preguntamos a un ciudadano cualquiera, ¿cuál es su opinión respecto del procedimiento seguido por un nefrólogo en la intervención de un tumor al riñón? No, de medicina no sé. Pero si le preguntamos si está correcta o no la decisión del juez en decretar una prisión preventiva o en condenar a alguien, ay, sí, media hora hablando. De manera que, obviamente, aquí estamos, los abogados que ejercemos en el ejercicio libre y los jueces, en un ámbito claramente debatible, pero creo que incluso algunas autoridades no aportan a elevar el debate. Voy a decir un solo ejemplo. Lo malo es que cuando le dan la palabra a un abogado, la toma. El caso de Larraín, el muchacho que, hijo de una autoridad pública, que al final del juicio fue absuelto por un accidente que resultó muerta una persona. Todos dicen, no, lo absolvieron, la justicia. Fue condenado. La verdad es que fue condenado. Y la institución que no le pareció que era cuasi delito de homicidio interpuso un recurso de nulidad, que lo acogieron, y en el segundo juicio no lograron sostener su tesis y fue absuelto. Dicho así, el caso es distinto. No es que fue absuelto, no, pero eso refleja lo pobre del debate público respecto de la labor de la justicia. Yo creo que actividades como esta nos permiten, por lo menos a los profesionales del derecho, elevar un poco el nivel, y si alguna crítica habrá que hacer a la labor del Poder Judicial, a lo menos que sea más fundada, más meditada y, discúlpenme, de tema de especialistas. Gracias. ¿Aló? Sí. Quería complementar lo que decía el defensor y ella, que la justicia es una sensación subjetiva de la persona que siente si algo es justo o no. O sea, nosotros buscamos ese afán, pero cada persona se va con la sensación personal de si una resolución fue justa o no. De ahí el principio que de repente no está tan imbuido en el mundo más bien del tribunal, que es la participación. Tengo la sensación que esta crítica que se hace al Poder Judicial o esta mala percepción tiene que ver con que los afectados de los fallos, en el caso de la Corporación Judicial donde yo trabajo, que son en familia, en laboral, en temas civiles, gente humilde, vulnerable, si no participan, se quedan con una... Como no participan en el proceso muchas veces, sobre todo también los usuarios de los patrocinados, de los abogados particulares, no saben realmente lo que ocurre finalmente quizás en este escenario judicial, cómo se ve la prueba, qué es lo que establece, entonces sale con una sensación de injusticia. Muchas veces, como decía acá el colega Pablo, finalmente quizás el mismo abogado particular le dice, no, es que el juez falló mal, el juez es de una tendencia, el juez cree esto, siempre este juez hace lo mismo porque es cercano a tal persona. O sea, muchas veces eso está influido porque no hay participación. Cuando hay participación de las personas, me ha tocado en penal, en esta jurisdicción, en laboral y en familia, en mi experiencia, cuando el juez le explica al usuario, a la persona, por qué está resolviendo algo, por qué es algo, yo me acuerdo de un juez penal que le decía, ¿usted entiende lo que le está diciendo su defensor? Y me acuerdo que el diputado le decía, no. Y el juez se dio todo el tiempo para explicar, y los defensores estaban un poco enojados porque eran altos defensores que estaban esperando, porque eran muchas audiencias.
O sea, cuando la persona entiende, aunque no sea favorable a sí mismo, por qué ocurrió algo, finalmente su percepción de justicia queda tranquilo. Entonces creo que ahí está el tema de la participación. Cuando uno le explica, cuando van a autorizar poder, que me tocó ser el jefe de mi acá subrogante, y autorizar puede decir, véngalo, participe, vea lo que ocurre. Y de ahí toma una decisión si la decisión es justa o no justa. La gente queda con esa sensación. Yo creo que la participación puede apoyar y ayudar a esta sensación de la gente de si hay o no justicia. Y cuáles son los elementos y herramientas que tuvo el juez para aplicar o decidir cierta decisión o no. Buenas tardes, yo quiero solamente hacer una pregunta. Me gustaría, como juez de Tribunal Oral en lo penal, pedirle al colega Pablo que él, por favor, en relación a todo esto, lo que es la agenda setting, que no son los ciudadanos los que ponen los temas de real influencia en la carpeta legislativa, por ejemplo, sino que son los medios de comunicación. En relación a eso, colega Pablo, hay varios artículos del Código de Ética que es lo que nos convoca esta tarde. Por ejemplo, los artículos 11, 14, 15, 81, que hablan como referente, ¿cierto?, de la figura del observador razonable. Colega Pablo, en relación a eso, dado que usted está en el ejercicio ahora como abogado, ¿puede usted contribuirnos con su opinión a cómo debe ser o cómo debe perfilarse esta figura del observador razonable? Ejemplo, artículo 11. El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en la que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así. Por favor, colega. Observador razonable, estoy leyendo aquí, claro, razonablemente considerar y el 81 a propósito de a ver, perdón, no todos tienen el Código Iberoamericano de Ética. El artículo 11, a que hace referencia su señoría Juanita Ríos, dice: el juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay otro motivo para pensar así. El 14, el juez y a los otros miembros de la oficina judicial les está prohibido recibir regalos o beneficios de toda índole que resulten injustificados desde la perspectiva de un observador razonable. El 15, el juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas. Y el 81, dice que el juez debe comportarse de manera que ningún observador razonable pueda entender que se aprovecha de manera ilegítima, irregular o incorrecta del trabajo de los demás integrantes de la oficina judicial. La verdad es que la figura me parece cercana al buen padre de familia del Código Civil, ¿ya? Es un hombre, ¿cierto?, de inteligencia media, de cultura media, que se ejerce en el ámbito judicial y cuya opinión podría parecer relevante a la hora de criticar o cuestionar alguna conducta del juez, ¿ya? Creo que el observador razonable, interesante personaje del Código Iberoamericano de Ética, es simplemente un ciudadano común, un poco sobre la media, a objeto de que tenerlo como referencia, como punto de vista, principalmente porque este es un código de ética
cuando el funcionario que cumple labores judiciales debe cuestionarse si lo que está haciendo bien, si lo está haciendo bien o no, si se está conduciendo bien o no, atendida las altas funciones que cumple, porque claramente no es un ciudadano común, tiene una responsabilidad superior a la media. Yo creo que eso es, más o menos nos acerca a esa figura del buen padre de familia de la que habla Bello en el Código Civil. No sé si respondí. No mucho. Bueno, finaliza la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos por su asistencia y los invitamos a un coffee break en la terraza exterior del salón. Muy buenas tardes.